En materia de Estado de Derecho seguramente hay mucho por discutir, hay mucho por analizar, pero una de las grandes tareas de quienes nos dedicamos a la vida académica es proponer políticas públicas concretas, proponer medidas razonables que se puedan implementar en el corto plazo para solucionar los grandes problemas nacionales. Hoy estamos hablando con el doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sobre estas cuestiones mayúsculas para la sociedad mexicana del Estado de Derecho, y es momento de aterrizar estas ideas, es momento de analizar cómo y qué medidas se pueden tomar para mejorar en este punto. Doctor Salazar, le propongo un primer tema, es un tema que ha estado en la discusión, la policía mexicana. ¿Qué hacer con la policía? Municipio sí, municipio no, mando único sí, mando único no, exámenes de control de confianza. ¿Qué perspectiva le sugiere esta problemática? Mira, es un tema, digamos, muy complejo para el cual me parece que no existe una sola respuesta, una solución correcta, pero sí hay un punto de partida que me parece que genera consenso. Si tú no tienes una policía que funciona de manera adecuada, todo tu sistema de administración de justicia tiende a ser disfuncional. Investigadores de este Instituto de Investigaciones Jurídicas como Sergio García Ramírez y Roberto Ochoa, por ejemplo, a mí me han convencido de que para que funcione bien la reforma en materia de justicia penal que se aprobó en el año 2008 y que se está implementando de manera paulatina a lo largo y en los distintos órdenes de gobierno del país, más que contar con un buen poder judicial, lo que se necesita es tener una buena policía, una policía de investigación, una policía de prevención, una policía que en verdad incida en la manera en la que el fenómeno delincuencial va sucediendo en el país. En ese sentido, más allá del diseño exacto con el que tú en un estado federal como el nuestro organices a tus policías, lo que sí es indiscutible es que tienes que contar con una policía altamente calificada, con una policía sobre todo de investigación y de prevención, no de reacción y no, obviamente, tampoco una policía que su manera de operar sea únicamente a través de la represión. Y me parece que por ahí tenemos una gran tarea y un gran reto que enfrentar en México, porque nuestras policías no han sido policías debidamente capacitadas, no son policías, por ejemplo, que tengan dentro de su agenda de actuación una noción clara de lo que son los derechos humanos y de su importancia para la construcción y consolidación de un Estado constitucional y democrático de derechos, y no son policías que tengan, digamos, a la investigación como prioridad. Y creo que en ese sentido el reto es un reto muy relevante, complejo, pero sí me atrevo a decirlo, Miguel, sin retórica, es un reto urgente. Es un reto indispensable, efectivamente. Le propongo un segundo aspecto en el cual también podríamos aterrizar algunas ideas. ¿Qué pasa con la defensa pública, la defensoría pública? Hay personas que por diversas razones, por su nivel económico, no pueden pagar buenos abogados, no pueden pagar buenos defensores. El Estado les tiene que proveer de uno, pero parece que la efectividad de la defensoría pública pues no es muy alta. En otros países, como usted sabe, el ordenamiento jurídico permite que los abogados, o más bien obliga a los abogados particulares a hacerse cargo también de casos llamados pro bono, llevar gratuitamente la defensa pública de algún detenido, de algún procesado. Y eso puede suponer que la persona más pobre de Inglaterra o la persona más pobre de España sea defendida por el gran bufete de abogados que cobra en millones de dólares a sus clientes y que lo va a defender gratuitamente. En México no tenemos este esquema institucional y tenemos una defensoría pública un tanto débil, un tanto, digamos, ornamental, me atrevería yo a decir. ¿Qué reflexiones le sugiere ese punto? De nuevo es clave, Miguel, empezando por el sentido de la defensa. Es decir, no perdamos de vista que de lo que estamos hablando cuando, como en este caso, hacia donde apunta la pregunta, estamos hablando de la materia penal en la que, digamos, lo que está en juego es el ejercicio de la violencia por parte del Estado, de la coacción estatal. Pues bueno, la contracara del ejercicio de la violencia es precisamente la situación de las personas y de sus derechos frente al Estado. Si no cuentan las personas con buenos recursos, mecanismos y asesoría para defenderse de manera adecuada, entonces estás, digámoslo así, erosionando uno de los pilares fundamentales de un Estado de Derecho, que es aquel en el cual, además de que la violencia estatal debe ser excepcional, mínima, proporcional, etcétera, debe de tener, digamos, como contraparte una defensa
que utilice al derecho y que proteja los derechos de las personas, pues digamos de una manera eficaz, eficiente y altamente calificada. Entonces, no es una cuestión menor la de la Defensoría. La de la Defensoría me parece que es una de las pilares fundamentales para que un Estado sea un Estado, digamos, de derecho en el sentido amplio de la palabra. Dicho esto, nosotros hemos hecho una inversión, buena o mala, pero una inversión importante en fortalecer a la judicatura. Y yo creo que eso está bien. Los jueces son actores fundamentales en este diseño institucional. Hemos hecho también muchos llamados de atención y ahora incluso aprobado algunas reformas para cambiar la manera en la que operan las fiscalías, las procuradurías. Como bien advertías en el segmento anterior de esta cápsula, ahora incluso contaremos con fiscalías autónomas, es decir, la parte de procuración de justicia también se ha reforzado. Y sin embargo, el eslabón que se ha descuidado es precisamente este eslabón de la defensoría. Y creo que es fundamental para la garantía de los derechos, pero también para otra cosa, para la calidad de los procesos, Miguel. Claro. Si no cuentas con abogados que desde el punto de vista de la defensa introducen elementos, argumentos y reflexiones, digamos, que generen contextos de exigencia tanto a la Procuraduría como a los jueces, entonces también vas empobreciendo la calidad de tu sistema de administración de justicia desde un punto de vista estrictamente jurídico. Entonces creo que las defensorías son instancias claves y me parece que sí, de nuevo, tienes toda la razón, es uno de estos aspectos a los cuales habría que entrarle y pronto. A ver, hemos hablado de la policía, hemos hablado de las defensorías. Le propongo un tercer debate institucional o un tercer tema institucional, creo yo, muy vinculado con el Estado de Derecho, las comisiones de derechos humanos. Tenemos un sistema no jurisdiccional de protección de derechos muy articulado a partir de 1990 con la creación de la Comisión Nacional, en el 92 con la constitucionalización de todo el sistema de los llamados ombudsman o llamados también ombudspersons. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué papel juegan en el Estado de Derecho? ¿Cómo pueden hacerse cargo de mecanismos también de garantía que sean útiles, que sean accesibles, que sean pertinentes para la defensa de los derechos de todos? Bueno, yo creo que estas instancias no jurisdiccionales de garantía han venido a ser un complemento ideal, digamos, para contar con un sistema articulado de instituciones que, inspiradas en la lógica del constitucionalismo democrático de los derechos, brindan protección a las personas frente a los abusos de autoridad. Y en ese sentido me parece que son un complemento, desde el punto de vista conceptual y teórico, óptimo, ideal, y que es de enorme relevancia contar con comisiones, con ombudsman fortalecidos. Sin embargo, me parece que en el caso mexicano hemos encontrado en dos niveles una serie de problemas sobre los que vale la pena reflexionar. En primer lugar, no es lo mismo la Comisión Nacional de Derechos Humanos que la manera en la que operan y las condiciones con las que funcionan muchas de las comisiones estatales de derechos humanos. Hay mucha sincronía, digamos, hay mucha disparidad de recursos, de medios. Me parece que sucede lo que sucede con otras instancias relevantes del Estado mexicano, en los cuales existe la figura, pero en los distintos estados con condiciones, con recursos y con características muy diversas, ¿no? Y con grados de autonomía. Quizá. También con grados de autonomía. Hay gobernadores que controlan más que otros a sus comisiones y hay unos que lo controlan mucho. Esa sería una primera reflexión, es decir, no contamos con un verdadero sistema nacional, digamos, de órganos no jurisdiccionales de garantía de los derechos. Y la siguiente cuestión que ha sido muy interesante, Miguel, hemos visto cómo los titulares de las instancias públicas sí importan. Es decir, tú puedes crear, como en el caso nacional en México, una comisión de derechos humanos muy poderosa desde el punto de vista constitucional, con un conjunto de atribuciones muy relevantes en la Constitución y en las leyes secundarias, con recursos económicos y con un altísimo grado de presencia pública, y sin embargo, si designas como titular a la persona equivocada, entonces neutralizas la capacidad de esa institución para cumplir con su tarea. Es decir, en el caso sobre todo de estas instancias, sí es fundamental el compromiso, el liderazgo y el valor, la valentía de quien sea el titular de las comisiones. Y creo que aquí, y espero que así sea, en México enfrentamos una coyuntura prometedora
porque el actual titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es una persona que cuenta con las credenciales suficientes y necesarias, y espero que las ejerza para tener una gestión exitosa. Y quiero aclarar, porque no sé cuándo se vaya a ver la cápsula, que me estoy refiriendo al actual, que se llama Raúl González Pérez. Que es, por cierto, egresado de nuestra Universidad Nacional. Doctor, Eso es. para terminar, a modo de conclusión, porque creo que en todas sus reflexiones está permeando un tema, una noción clave, que es la noción de derechos fundamentales. Todo esto, la policía, las defensorías, evidentemente las comisiones, porque es su materia prima de trabajo, pero creo que lo que late en el fondo de las reflexiones que amablemente nos ha compartido es el papel central de los derechos fundamentales para hacer legítimo el quehacer del Estado, para mejorar la calidad de vida de las personas. Quisiera cerrar esta cápsula con una reflexión suya sobre la importancia y el mensaje que como director nos pudiera compartir, como director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, nos pudiera compartir sobre este concepto, los derechos fundamentales. Los derechos humanos o derechos fundamentales, Miguel, son la piedra de toque del constitucionalismo democrático. Lo son porque es lo que le da identidad a esta forma de organizar a los estados, pero también, Miguel, porque en la modernidad venturosamente son la condición de legitimidad de las instituciones estatales. Los derechos fundamentales deben de ser no solo, digamos, la razón que genera la existencia de las autoridades estatales, sino que también deben de ser el eje que orienta su actuación y deben de ser el objetivo final de sus tareas. Y esto no lo digo yo, lo dicen las constituciones y en nuestro caso el artículo 1 de nuestra Constitución. Todas las autoridades de todos los órdenes de gobierno tienen como obligación principal la de promover, respetar, proteger y garantizar a los derechos humanos de todas las personas. Y cuando hablamos de derechos humanos, porque a veces esto se pierde de vista, no solamente nos referimos a aquellos que están vinculados, también a ellos, pero no solo, con el tema que ha ocupado nuestra atención en esta cápsula y que es el tema de procuración y administración de justicia. No, en realidad los derechos humanos son un conjunto más amplio de bienes valiosos que tienen que ver con este ejercicio que tú y yo estamos realizando de libertad de expresión, que tienen que ver con la posibilidad de acceder a esta cápsula a través de las redes sociales y que tiene que ver con el derecho a la información de los usuarios de este sistema y que tiene que ver con el derecho de reunión. Y aquí hay personas que nos acompañan a grabar esta cápsula que están ejerciendo su derecho al trabajo. Es decir, los derechos humanos, los derechos fundamentales son en realidad bienes valiosos que ejercemos todos los días de muchas maneras y que a veces, lamentablemente, perdemos de vista su importancia. Y hacer una defensa de los derechos humanos es hacer una defensa de una vida digna, es una defensa de una vida autónoma, es una defensa de una sociedad que logra convivir en paz desde la diversidad, desde la pluralidad, desde la diferencia. Por eso, sin derechos humanos es imposible imaginar a una sociedad verdaderamente democrática y sin derechos humanos garantizados en realidad es imposible imaginar una convivencia verdaderamente pacífica. Muchísimas gracias, doctor Salazar. Como pueden ver, hay mucho por hacer, hay mucho por pensar, mucho por reflexionar y mucho por actuar en materia de Estado de Derecho. Ciertamente construir un Estado de Derecho sólido, robusto, eficaz, protector en todos los niveles de los derechos fundamentales es una tarea a la que nos tenemos que abocar, porque queremos un futuro mejor, porque queremos un país mejor y porque estamos decididos entre todos a construirlo. Esta ha sido una cápsula más del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchísimas gracias.